Créanme que no es fácil admitirlo, pero esa es la verdad, es la realidad. Y sé también que no soy la única. Hola, soy Beifa y recuerda que aquí resurgimos con propósito. Como ya les dije en otros videos, mi vida se detuvo el día que mi padre falleció. Fue un golpe muy duro para mí. Entré en esa duda en si Dios me había abandonado o no. Sentía un vacío profundo, sentía que estaba navegando absolutamente sola. Estaba destruida. Me pudo más el dolor, el rechazo de que mi padre ya no estuviera con nosotros y que probablemente Dios era el culpable de ese vacío, de esa tristeza, de ese dolor tan profundo o no. Lo rechacé, no quería saber de él, no podía creer que Dios no hubiera permitido un dolor tan grande, no solamente a mí, sino también a mi familia. Vi mi familia destruida y él era el culpable. Estaba muy dolida y lo culpé a él con toda mi fuerza. Lo creí mi peor enemigo. En ese momento dudé de su poder, dudé de su grandeza, porque me dolía ese silencio, me dolía que él me hubiera abandonado cuando más lo necesitaba, cuando me sentía destruida, rota por dentro. Él se había apartado. ¿En dónde estaba ese Dios que le oraba? ¿En dónde estaba ese Dios que le pedía día tras día por mi familia, que me la cuidara? Sentí que no me escuchaba. Así que la rabia, el enojo no era porque me hubieran dejado de amar, no, simplemente esa herida, ese vacío por dentro me hacía buscar un culpable. ¿Y quién era él? Dios. Créeme que hoy no me siento nada orgullosa de cómo me porté con Dios, pero también sé que tú pudiste haber sentido lo mismo por una situación que te marcó la vida, una situación que te dejó con una profunda herida, bien sea la pérdida de un ser querido, una enfermedad agresiva, el despido. En esos momentos que sentimos que Dios se ha apartado de nosotros, en ese momento que nuestra fe es quebrantada por alguno de esas dificultades, esas adversidades que hemos vivido. Así que era muy fácil yo haber culpado a Dios porque no quería que mi padre se hubiera muerto. Solamente le pedía un día más y no me lo concedió, Así que estaba muy dolida por lo que le había pasado a mi padre, porque sentía que Dios no me había escuchado. Por mucho tiempo navegué sola, con esa tristeza, ese dolor, ese silencio que me quemaba el pecho, de que sabía que Dios me había traicionado esa supuesta fe que tenía. Me había olvidado de todo lo que Él había dicho porque había hecho por mí. Mi dolor era tan grande que no lo podía soportar. Tuve muchos meses en un laberinto sin salida. Estaba completamente sola. Mi padre ya no estaba. Y ahí confirmé lo que me decían desde pequeña, que Dios era un Dios de justicia, era un Dios que castigaba, y creí que me había castigado por algo. No conocía a ese Dios de amor, de paz, de luz. Simplemente en ese momento estaba perdida, en ese momento estaba devastada, estaba en ese valle de lágrimas, en esa confusión absoluta, en ese odio, en ese rencor que sentía, porque Dios no estaba. Estaba súper confirmado que Dios me estaba castigando. ¿Por qué? No lo sabía. Aunque hoy la realidad es otra, la verdad Dios es parte de mí, es mi todo. Aprendí a reconstruir ese amor, no como un Dios que castiga, como un Dios justiciero, como me habían enseñado antes, sino como esa luz que hay dentro de mí, ese poder. Con los meses empecé a buscarlo y me di cuenta
de que Dios siempre estuvo allí. Me di cuenta del propósito que Él tenía para mí, para mi vida, porque hoy no estuviera aquí. Empecé a buscarlo porque me pasó una serie de cosas que sabía que Él me podía ayudar. Cuando entré en depresión, en ansiedades, parálisis, ahí supe que Dios era mi único y verdadero Salvador. Ahí supe que Dios era un Dios de poder. Cuando me refugié en Él, cuando decidí dejar todo por la certeza de que Dios me estaba escuchando, por la certeza de que Dios estaba siempre a mi lado. Allí fue donde sentí la magia, sentí su poder, sentí que Dios de verdad sí estaba conmigo, que Dios de verdad siempre estuvo en ese camino, siempre estuvo acompañándome, aunque yo en ese momento estuviera cegada, aunque en ese momento no reconociera ese amor, esa bondad, esa mano que Dios me estaba dando en ese momento. Tenía que pasar por esa oscuridad, tenía que pasar por ese valle de lágrimas para hoy ser la persona que soy. Hoy estar dando este mensaje. Dios, la verdad, es fortaleza. Dios nunca te manda dificultades, pruebas que tú no puedas superar. Lo he dicho en otros videos y Dios es luz, es amor. Hay veces creemos que Dios está afuera de nosotros, en otro lugar, pero no sabemos que Dios hace parte de nosotros, está dentro de nosotros, esa luz, ese poder, ese amor. Así que cada día mi fe se fue reconstruyendo, cada día ese vínculo con Dios, y con los años he ido experimentando ese amor, esa dulzura de Dios, y comprendí que Dios siempre estuvo allí dándome la mano. Comprendí que Dios no viene a quitarte nada. Comprendí que Dios es un Dios puro, un Dios que lo puede todo. Así que si hoy sientes que estás en una dificultad, en un problema, en una prueba difícil, que crees que no vas a salir, que crees que la única salida es estar abajo, y sientes que estás sola, si en estos momentos estás pasando por una dificultad que no comprendes, que te duele y sientes que estás sola, solamente abre ese portón. Así que si crees que si en estos momentos estás pasando por una dificultad que no comprendes, que te duele, confía en Dios. Simplemente abre tu corazón, sé vulnerable con Él. Exprésale todo tu sentimiento, todo lo que sientes, bien sea rabia, enojo. Exprésale que Él siempre está allí escuchándote, aunque en ese momento no lo creamos, pero la misericordia, la compasión de Dios es tan grande que Dios nunca te va a abandonar. Recuerda que tu historia no es el fin, es el inicio de un despertar, de un resurgir con propósito. Y si este mensaje ha resonado contigo, te ha tocado el corazón, o crees que otra persona lo necesita escuchar, compártalo.